Muy buenas tardes a todos. El día de hoy voy a presentar el tema diseño de interfaces centradas en el usuario. Mi nombre es Samuel Cruz Sánchez de la maestría en diseño multimedia. Bueno, para comenzar vamos a iniciar con el tema metodologías de evaluación de interfaces gráficas del usuario. ¿Para qué nos sirve poder evaluar las interfaces? El objetivo principal de una evaluación es conseguir el grado máximo de usabilidad, es decir, qué tan perfecto podemos hacer que nuestra interfaz sea adecuada para el usuario, lo que significa que realmente le aporte algo al usuario. Ajá. Que realmente nuestra interfaz le esté aportando al usuario lo que quiere exhibir o lo que quiere verificar en nuestra aplicación. Ahora, nos dice que los métodos de evaluación, un método de evaluación es aquel procedimiento en el que se recogen datos relevantes sobre la operatividad y usabilidad de un sistema. La evaluación puede ayudar a la interfaz a ser usable y debe tener en cuenta que los aspectos detectados en la interfaz no solo van a mejorar esta interfaz, sino también el producto en su conjunto. Bien, para poder evaluar, tenemos que tener, estas son algunas razones por qué evaluar nuestra interfaz. Si una vez que se tenga claro lo que se pretende evaluar, las razones para llevar a cabo el proceso pueden resumirse en las siguientes etapas. Conocer el mundo real donde la interfaz va a funcionar, comparar ideas, dar un objetivo claro del desarrollo de la interfaz, cotejar la interfaz con algunos estándares. La evaluación siempre es necesaria, aunque se tenga poco tiempo y se considere que es un proceso que requiere demasiados recursos. El plan de evaluación debe ir acorde a la etapa del diseño en la que se encuentra la interfaz y se debe evaluar. La evaluación de la interfaz puede realizarse desde el primer momento, ya que no es absolutamente necesario en todos los procedimientos desear una versión del producto. El comportamiento de la interfaz puede simularse. Así, por ejemplo, en una etapas iniciales una evaluación bastante informal puede ser suficiente. Los métodos de evaluación previos a la distribución comercial de la interfaz nos permite tener una expectativa de lo que nuestra interfaz pretende estar en el mercado. Por ejemplo, dice, el objetivo de este tipo de metodologías de evaluación es mejorar la interfaz lo máximo posible antes de su distribución comercial. Para ello se pueden clasificar en diferentes formas de valoración. Tenemos cuatro principales: la revisión por parte de expertos, los testers de usabilidad, los testers de laboratorio y encuestas, entrevistas y discusiones con el usuario para ver las impresiones de nuestra interfaz. El primer paso sería la evaluación heurística. En la evaluación heurística no es otra forma más que el tester de los expertos, donde nos dice, los expertos critican la interfaz confrontándola con una guía de elementos básicos de diseño elaborada previamente por otro grupo de expertos que indican en la revisión de la usabilidad de la interfaz, reduciendo el proceso del diseño. Esta metodología tiene como objetivo determinar los errores más comunes en el diseño de las interfaces. Así también, las recomendaciones que deben ser dadas por los expertos que están evaluando nuestra interfaz deben mejorarla, ajá, pero no van a ser los expertos quien hagan las modificaciones, sino las modificaciones en realidad las deben realizar los diseñadores de la interfaz. Luego nos viene, dice, revisión de recomendaciones previas. Ajá. La revisión de recomendaciones previas nos dicen, las recomendaciones son reglas e interpretaciones detalladas que deben seguirse a la hora de crear interfaces. El área física se refiere a la parte del hardware de la interfaz gráfica. El área sintáctica se refiere a las reglas sobre la presentación de la información. El área semántica cubre los aspectos del significado de los elementos sintácticos. Bien, ahora vamos a ver inspección de la consistencia. Los expertos verifican periódicamente la consistencia de una familia de interfaces, en especial en lo que refiere a la terminología, color, composición, distribución de los elementos de presentación, formatos de importación e exportación de datos.
o las formas de ayudar al usuario sin olvidar que los conceptos no relacionados deben ser mostrados de forma inequívoca. No nos dice, no, perdón, simulaciones del usuario. Los expertos simulan ser usuarios finales de la interfaz ejecutando y recorriendo las funciones más usuales del sistema, paso a paso y mediante unas líneas de actuación que pretenden imitar las del usuario final. La consecuencia se intenta vaticinar el comportamiento del usuario frente a la interfaz y predecir los errores que puedan encontrarse. Juicio formal. La metodología de diagnóstico y sin objetivos establecidos basadas en los expertos se reúnen bajo la moderación de uno de ellos para discutir acerca de las interfaces tras haberlas estudiado de forma individual. Esta metodología se asemejaría a un juicio formal y resulta útil para diseñadores inexpertos, pero necesita de mucho personal y tiempo que las otras formas de evaluación. La siguiente sería tester de usabilidad. El tester definió la ingeniería en la usabilidad como el proceso en el cual el usuario le permite al usuario calificar qué tanto le está aportando nuestra interfaz al usuario en realidad. No solamente significa que sea bonita o que la interfaz en realidad, sino que qué le aporta esta interfaz a nuestro usuario. Bien. Viene, métodos de evaluación durante la vida activa del producto. Una interfaz bien diseñada y evaluada es un buen producto, pero el éxito requiere de constante atención por parte de los desarrolladores y además equipo involucrado en su diseño, realización y mantenimiento. Seguimiento de la actuación del usuario. Toda interfaz debe disfrutar de una recolección de datos adecuada. El comportamiento del usuario, la velocidad de procesamiento, la tasa de errores o el flickback con el sistema debe ser recorrido por el producto bajo la interfaz para que luego pueda ser interpretado por el desarrollador del mismo para mejorar el sistema. Es decir, su propia interfaz recopila los datos sobre el usuario. Seguimiento y o ayuda telefónica online. Este tipo de evaluación puede proporcionar una atención personalizada al usuario final, es decir, puede servir en ambos sentidos. El desarrollador puede tener una idea de los aspectos a mejorar y el usuario puede sentirse más arropado por la compañía tras el producto. En estos casos es cuando se pone normalmente un call center donde se reciben sugerencias del producto, sugerencias de la interfaz que estamos. ¿Quién nos da estas sugerencias? El propio usuario, quien está manejando nuestra interfaz. Obviamente los desarrolladores tienen que prestar atención en este aspecto para poder tener las mejoras constantes. Luego viene la comunicación de problemas online. Entonces nos dice, el correo electrónico o cualquier otro tipo de sistemas de comunicación puede ser empleado por los usuarios para mandar mensajes a los desarrolladores de la interfaz, expresando sus propias opiniones, problemas y sugerencias. Grupos de noticias. Algunos usuarios pueden tener dudas sobre el funcionamiento de un determinado aspecto de la interfaz o quizás pueden querer localizar a alguien que tenga experiencia en el uso del producto. En este sentido, si no tienen a nadie en concreto en mente, el correo electrónico puede no serles de utilidad. Así, algunos sistemas ofrecen grupos de noticias para recibir y responder preguntas de los usuarios. Es muy común ver por ejemplo, en interfaces que nos venden productos. A veces suben videos de cómo se usa el producto para que aquellos usuarios inexpertos tengan una idea de cómo usar ese producto. Lo mismo para las interfaces. Podemos crear unos canales donde nosotros demostremos o demos una pequeña capacitación de cómo usar nuestra interfaz. Luego nos dice, desarrollo de una interfaz centrada en el usuario. Bueno, nos dice, diseño centrado en el usuario. ¿Qué es? El diseño centrado en el usuario es, como su nombre lo indica, una aproximación al diseño de productos y aplicaciones que sitúan al usuario en el centro del todo, el proceso. Así podemos entender que
el diseño centrado en usuario como una filosofía cuya premisa es que para garantizar el éxito del producto haya que tener en cuenta al usuario en todas las fases del diseño. Siempre vamos a desarrollar para el usuario, vamos a hacer mejoras para el usuario, necesitamos comunicación para el usuario y todo va a ir enfocado sobre el usuario. Bien, el proceso, el análisis de los atributos del usuario y su contexto. La investigación y análisis de los usuarios permite recoger los requisitos del usuario y por ello es una etapa clave en cualquier proceso de desarrollo centrado en el usuario. Si no se conocen los usuarios de una aplicación o producto, sus necesidades, limitaciones y deseos, es prácticamente imposible dar una respuesta adecuada a dichas necesidades y deseos, teniendo en cuenta sus limitaciones y características. Cuando vayamos a desarrollar, necesitamos forzosamente sentarnos, captar la atención del usuario que va a utilizar nuestra interfaz, porque en base a ello nosotros vamos a poder generar lo que son las necesidades y a partir de esas necesidades vamos a poder dar las soluciones a esas necesidades. Determinación del concepto, función y elementos de usabilidad y accesibilidad. El diseño centrado en el usuario es un concepto aplicado al desarrollo de aplicaciones o productos interactivos. El término usabilidad es la característica de la facilidad de uso, esencialmente aplicada al software, pero relevante para cualquier aspecto humano. En términos generales, un producto o aplicación es fácil de utilizar cuando responde efectivamente a las tareas para la cual se utiliza. Eso es la usabilidad. La accesibilidad es el concepto relativo al diseño de productos de modo que todas las personas, independientemente de sus características, y en los contextos de uso puedan, en el contexto de uso puedan utilizarlos. Arquitectura de la información, también conocida como IA, es una disciplina que estudia la organización de la información y cómo se estructura de modo más efectivo para que las personas encuentren y usen la información. La arquitectura de la información está centrada en el aspecto de de la navegación, el etiquetado de las páginas y las selecciones o las organizaciones generales del contenido. Un arquitecto de información es capaz de diseñar, implementar y dar todo el diseño de nuestra interfaz. Bien, luego viene la experiencia del usuario, UX. El conjunto de sensaciones, percepciones, reacciones y satisfacciones de un usuario que interacciona con el producto o sistema. La experiencia del usuario pone el énfasis en los aspectos más relacionados con la experiencia, la efectividad, el significado y el valor de la interacción persona-ordenador, aunque también tiene en cuenta las percepciones de los usuarios en relación con aspectos más prácticos como la utilidad, la facilidad de uso y la eficiencia de un sistema. El Lux va a medir el grado de satisfacción de nuestro usuario hacia nuestra interfaz. Modelación y prototipo de la interfaz. El prototipado consiste en la construcción de uno o diferentes modelos del sistema o lugar web que se diseña. Estos modelos o maquetas simulan o ya tienen construidas partes del sistema final y se utilizan para llevar a cabo pruebas que no se podrían realizar hasta que el proyecto estuviera completamente finalizado. Estos modelos no pretenden reproducir el lugar web o el sistema en su totalidad, sino que normalmente corresponden a partes concretas que presentan una especial complejidad. Cuando queremos que el usuario vea algo de cómo podría estar finalizada su interfaz. Evaluación del sistema. Los métodos de evaluación como son el test con usuarios, los métodos de inspección, los métodos de evaluación permiten obtener información sobre los diseños y de este modo mejorarlos y o validarlos. La interacción con los procesos de diseño es un aspecto clave para el desarrollo centrado en el usuario. Y en esta combinación, el diseño-evaluación donde es más importante. Reporte de notificaciones. ¿Qué es el control de cambios del proyecto? Es realizar el control integrado de cambios del proyecto. Pasa por el proceso de supervisar y controlar los trabajos del proyecto. Cuando debemos realizar el control integrado de cambios, siempre el control integrado de cambios interviene durante todo el ciclo de vida de nuestro proyecto. Bueno,
Para conclusión de este tema nos dice que la metodología de desarrollo de interfaces gráficas de usuario que está basada en los fundamentos y principios del diseño centrado en el usuario, el pensamiento de diseño, el desarrollo ágil, la usabilidad y la experiencia de usuario. La metodología tiene como principios que el usuario interviene constantemente en el proceso de construcción de la interfaz, que es la unidad, perdón, del proceso de construcción de la interfaz, que la unidad de análisis son las actividades desarrolladas por el usuario y que cada fase de la metodología es interactiva e incremental. La metodología está diseñada para ser utilizada en proyectos de desarrollo de software, aplicaciones web, aplicaciones móviles, sitios web y aplicaciones de escritorio. Muchas gracias por la atención que me prestan a esta presentación y les agradezco. Soy Samuel Cruz Sánchez de la Maestría en Diseño